Este episodio de The History Guy es presentado por NordVPN. Mejora tu protección en línea con una aplicación de seguridad todo en uno. Era el 6 de abril de 1814 y después de años de guerra y pánico por Napoleón Bonaparte, la situación finalmente se había vuelto contra el emperador. En inferioridad numérica y de puesto, abdicó y fue exiliado a la isla de Elba. Y por un momento parecía que la crisis que había abrumado a Europa durante años había terminado. Pero los aliados de la Sexta Coalición descubrieron que, sin la oposición a Napoleón, tenían poco en común, y mientras discutían, él planeaba su regreso. Los detalles de la fuga de Napoleón y el inicio de los 100 días merecen ser recordados. En la primera semana de abril de 1814, la suerte de Napoleón finalmente se había revertido por completo. París había caído el 31 de marzo y el 2 de abril el Senado francés lo depuso oficialmente. Los aliados habían prometido que su disputa no era con Francia en su totalidad, sino solo con Napoleón, y que la nación francesa permanecería. El zar Alejandro también anunció que 150.000 franceses capturados que estaban en Rusia serían liberados. Por un corto tiempo, Napoleón todavía consideró seguir luchando. Cuando recibió la noticia de que había sido depuesto, intentó abdicar en favor de su hijo y dejar a su esposa, María Luisa, como regente. Pero los aliados rechazaron la idea. Una regencia con la emperatriz y su hijo suena bien. Lo admito, escribió Alejandro, pero Napoleón sigue ahí. Napoleón no tuvo más opción que la abdicación incondicional. Durante los siguientes días se negoció el Tratado de Fontainebleau, y Napoleón salió relativamente bien de la catástrofe. Fue depuesto como emperador de Francia, pero el tratado le otorgó la isla de Elba como un principado. También le permitió seguir usando el título de emperador. La familia quedó bien cubierta financieramente, ya que a Napoleón se le otorgaron 2.5 millones de francos al año, y a María Luisa se le dieron varios ducados italianos. Se le permitió conservar una pequeña fuerza de alrededor de 700 hombres como guardia personal. Los aliados también prometieron defender la isla de los piratas berberiscos. Incluso después de abdicar, había señales ominosas de que su historia aún no había terminado. El 7 de abril, 40.000 soldados en Fontainebleau desfilaron por la noche, llevando antorchas y gritando ¡Viva el emperador! Algunos soldados incluso dispararon contra sus oficiales en Lille. He sido suscriptor de NordVPN durante años, y por supuesto me encanta cómo NordVPN protege mis datos y también cómo puedo usar sus múltiples servidores en todo el mundo para tener mejor acceso a contenido en streaming. Una VPN realmente es algo imprescindible, pero ya sabes, las cosas cambian, y las amenazas cibernéticas modernas requieren una respuesta más robusta. Y por eso, NordVPN ha evolucionado hasta convertirse en una potente solución integral de seguridad digital, combinando la VPN líder mundial con un antivirus de próxima generación para proteger a los usuarios de estafas, tiendas falsas y amenazas cotidianas. Mejora tu protección en línea con una aplicación de seguridad todo en uno. Obtén una oferta exclusiva de NordVPN más 4 meses adicionales visitando nordvpn.com/thehistory, nordvpn.com/historyguy. Y por supuesto, no corres ningún riesgo gracias a la garantía de devolución de dinero de 30 días de NordVPN. Esta es una aplicación de seguridad digital todo en uno. Una sola suscripción te da acceso a múltiples herramientas para protegerte de amenazas cotidianas como ataques de phishing, estafas y malware. Muchos antivirus tradicionales en realidad no hacen nada hasta que el archivo malicioso ya está en tu dispositivo. Pero NordVPN busca interceptar estas amenazas desde el origen y hacer cosas como identificar tiendas falsas o sitios web de estafas, neutralizar enlaces de phishing o bloquear malware y archivos de descarga. Y con el monitor de la Dark Web de NordVPN, recibes una alerta de inmediato si tus datos filtrados aparecen en un mercado de la Dark Web, y eso te da tiempo para cambiar las cerraduras de tu casa digital. Y por supuesto, obtienes todo esto en hasta 10 dispositivos en todas las plataformas principales, todo con la misma suscripción. Así que mejora tu protección en línea con una aplicación de seguridad digital todo en uno. Obtén una oferta especial de NordVPN más 4 meses adicionales yendo a nordvpn.com/thehistoryguy, nordvpn.com/thehistoryguy. Y por supuesto, no corres ningún riesgo con la garantía de devolución de dinero de 30 días de NordVPN. Napoleón, sin embargo, no era muy optimista e incluso intentó envenenarse la noche del 12 de abril. Un médico le provocó el vómito para salvarlo. María Luisa se negó a irse al exilio con él. Más tarde, él diría que no tenía grandes expectativas de regresar a Francia. Cuando salió de Fontainebleau el 20 de abril, lo hizo frente a la vieja guardia, las tropas más prestigiosas y veteranas de su ejército. Se despidió de los hombres con un discurso emotivo. Toda Europa estaba unida contra nosotros, les dijo, pero aún así, él habría seguido luchando. Afirmó que decidió no hacerlo porque una guerra civil habría desgarrado la tierra de nuestro hermoso país.
Terminó su discurso abrazando la bandera francesa. Napoleón fue llevado a la pequeña isla de Elba, de unas 86 millas cuadradas a bordo del HMS Undaunted. Fue ovacionado al irse, lo cual el capitán inglés Thomas Usher encontró sumamente interesante. Napoleón llegó a su jaula dorada en Elba el 3 de mayo, y allí también fue recibido con vítores de «¡Viva el emperador!». Izaron la nueva bandera de la isla, y Napoleón, de manera notable, reconoció entre la multitud a un hombre, un sargento al que le había otorgado la Cruz de la Legión años antes. Al menos por un tiempo breve, Napoleón parecía tomarse en serio gobernar Elba, entregándose por completo a su administración. Hizo esfuerzos para asegurar un mejor ingreso por los recursos naturales de hierro de la isla. A pesar del tratado, los Borbones en Francia nunca le pagaron ni un centavo de su supuesto ingreso anual, y los ingresos propios de la isla no podían igualar sus gastos. Llamó a su pequeña isla el Reino de Opereta, pero aún así rápidamente se dedicó a mejorar las defensas de la isla, construyó una fuente, un hospital y plantó viñedos. Todo el tiempo prestó una atención escrupulosa a los acontecimientos que se desarrollaban en Europa. Prestó tanta atención que en octubre de 1814 se envió una carta sugiriendo que estaba considerando regresar. Un solo barco británico, el HMS Partridge, vigilaba la isla y se le permitió tener el Le Inconstant de 16 cañones como el buque insignia de la Marina de Elba. Y la victoria en Europa proporcionó un pequeño respiro del conflicto. El Congreso de Viena, que comenzó el 15 de septiembre, buscaba redibujar el mapa de toda Europa, y los desacuerdos rápidamente salieron a la superficie. Incluso antes de que comenzara, Alejandro de Rusia se sintió insultado cuando el diplomático francés Talleyrand recibió un lugar en la mesa después de que los aliados habían acordado dejar a Francia fuera de las negociaciones. Las distintas potencias tenían deseos contrapuestos. Rusia quería el control sobre una Polonia independiente y que Prusia obtuviera Sajonías. Austria se oponía a ambas cosas. El objetivo de Talleyrand era preservar la mayor cantidad posible de los logros de Francia, lo que naturalmente lo ponía en desacuerdo con todos los demás. Cuando los británicos se pusieron del lado de Francia y Austria, Alejandro dijo: «Yo seré rey de Polonia, y el rey de Prusia será rey de Sajonia». Alejandro entonces le recordó a Gran Bretaña que tenía cerca de 500.000 de soldados en la región, y que los británicos podían intentar expulsarlos. Según el libro Waterloo, Nuevas Perspectivas de David Hamilton Williams, parecía que se estaban acumulando nubes de guerra sobre la conferencia. Cuando las negociaciones se estancaron, Prusia consideró ocupar Sajonia, y Austria respondió que resistiría por la fuerza si era necesario. El zar incluso retó a duelo al diplomático austriaco Clemens von Metternich, mientras todas las potencias reunían tropas el 3 de enero de 1815, y Gran Bretaña y Austria firmaron un tratado secreto de alianza en caso de guerra. Los Borbones que regresaban estaban causando sus propios problemas en Francia. Luis XVIII había aceptado firmar una carta prometiendo más libertades civiles, pero al final neutralizó la carta con una versión revisada. Cuando Napoleón abdicó, se negó a ceder cualquier territorio. Los Borbones aceptaron regresar a las fronteras de Francia de 1791, reduciendo el reino de 109 departamentos a 87. Los realistas adinerados regresaron para recuperar sus tierras. La Iglesia Católica recuperó un poder significativo y se aumentaron los impuestos. Se recortaron las pensiones incluso para los veteranos heridos. Se restableció el acuerdo comercial de 1786 con los británicos, lo que redujo los aranceles e incluso abolió algunos, perjudicando a los fabricantes franceses. Los británicos eligieron a Wellington como embajador en Francia, y Napoleón escribió que ese nombramiento debía ser muy irritante para el ejército, al igual que la gran atención que le mostraba el rey. Fue el ejército el que quizás se vio más afectado por las malas políticas de los Borbones. El tricolor fue reemplazado por la bandera blanca tradicional con la flor de lis, y la Legión de Honor fue relegada por debajo de las órdenes reales. La Guardia Imperial fue reemplazada por una nueva Guardia Real, mientras que la Guardia Media fue totalmente abolida. Los oficiales fueron forzados a retirarse y puestos a medio sueldo. Mi primera esperanza surgió cuando vi en las gacetas que en el banquete en el Hotel de Ville solo estaban las esposas de la nobleza y ninguna de las esposas de los oficiales del ejército, dijo Napoleón. Los soldados desafiaron las órdenes y celebraron el 15 de agosto de 1814, el cumpleaños de Napoleón. Cuando el escritor británico William Crakenthorpe visitó ese año, escribió que no dudaba de que albergaba deseos de venganza contra nosotros por haber venido a verlo en su humillación. Napoleón también atravesaba una gran desdicha. Su esposa y su hijo no vendrían a Elba, y circulaban rumores de que los aliados planeaban quitarle incluso Elba, posiblemente exiliándolo a Botany Bay o a Santa Elena. Sentía que si lo hubieran matado, su lugar en la historia estaría asegurado, pero mis recientes reveses borrarán toda la gloria de mis primeros años.
La posibilidad de que fuera asesinado lo perseguía. El observador británico en Elba, Neil Campbell, escribió al continente que si no se enviaba el dinero prometido, lo consideraba capaz de cualquier medida desesperada. Campbell repetiría la advertencia en cartas posteriores. El zar Alejandro más tarde reprendería a los franceses. ¿Por qué deberíamos esperar que él cumpliera su palabra con nosotros, cuando nosotros no lo hicimos con él? En febrero de 1815, el barón Fleury du Chaboulon lo visitó en Elba y le dijo que Francia estaba lista para su regreso. Les dijo que cuando los soldados eran obligados a decir «Vive le roi», a menudo murmuraban en voz baja «de Rome», refiriéndose al joven hijo de Napoleón. ¿Y entonces todavía me aman?, preguntó Napoleón. Sí, majestad, dijo Chaboulon, y me atrevo a decir más que nunca. Napoleón todavía creía que podría haber ganado después de la caída de París, de no ser por la traición del general francés Augusto de Marmont, quien se pasó al bando realista en las últimas horas de la guerra. Su madre le dijo que debía irse. Es tu destino hacerlo. No naciste para morir en esta isla desierta. El 16 de febrero Campbell partió en el HMS Partridge en una breve excursión al continente por motivos de salud. Cuando Campbell llegó, el vicecónsul británico en Florencia desestimó los temores de Campbell. Cuando regreses a Elba, puedes decirle a Bonaparte que está completamente olvidado en Europa. Nadie piensa en él ahora. Napoleón, sin embargo, aprovechó su oportunidad, equipando el Inconstante y pintándolo con los colores de la Marina Real. El 26 de febrero de 1815, Napoleón partió a bordo de su barco de 300 toneladas, acompañado por un puñado de embarcaciones más pequeñas y 607 granaderos de la vieja guardia. «París o muerte», gritaban. También iban 108 lanceros polacos sin caballos, un batallón corso de menos de 300 hombres, 50 gendarmes y 2 cañones ligeros. Este pequeño grupo era la fuerza con la que Napoleón proponía recuperar Francia. Cuando desembarcó en la costa francesa el 1 de marzo, les dijo a sus hombres: «He sopesado y considerado este proyecto durante mucho tiempo y con gran madurez. La gloria, las ventajas que obtendremos si tenemos éxito, no necesito detallarlas. Si fallamos, para los militares que desde su juventud han enfrentado la muerte de tantas formas, el destino que nos espera no es aterrador, lo sabemos. Y lo despreciamos, porque hemos enfrentado 1000 veces lo peor que una derrota puede traer». A bordo del barco, él había redactado 2 proclamas, que fueron copiadas apresuradamente a bordo de los barcos. Dijo que su corazón había sido destrozado por la caída de París, y que por eso había aceptado el exilio por el bien de su país. Pero no podía ver a Luis XVIII devolver el reino al gobierno feudal de antaño. En mi exilio, escuché sus quejas y deseos. Ustedes estaban reclamando el gobierno de su elección, que es el único legítimo. Me culpaban por mi largo sueño. Me reprochaban por sacrificar a mi reposo los intereses mayores del Estado. Él había regresado, en medio de todo tipo de peligros, para recuperar mis derechos, que son los suyos. En cuestión de pocos días, Napoleón había logrado lo imposible. Había escapado de su exilio y regresado a Francia. Pero se enfrentaba a un bastión realista, y no tenía ninguna oportunidad si alguien lo descubría antes de que pudiera reconstruir un ejército. Se movió rápidamente a lo largo de los Alpes hasta Grenoble, recorriendo 190 millas en 6 días. A pesar de la oportunidad, su camino no fue bloqueado. Los puentes no fueron destruidos. Una famosa leyenda dice que cuando se encontró con un batallón de la quinta línea, se quitó su abrigo gris, señaló su pecho y preguntó si deseaban disparar a su emperador. Y los hombres inmediatamente lo abrazaron. Otra versión de los hechos la cuenta el general Savary, quien no estuvo presente. Él afirma que los hombres de la línea apuntaron sus mosquetes, pero luego Napoleón se acercó preguntando cómo estaban. «He regresado para verlos», dijo. «¿Algunos de ustedes quieren matarme?» El propio Napoleón dijo que avanzó y le tendió la mano a un soldado, diciendo: «¿Cómo, viejo bribón? ¿Ibas a dispararle a tu emperador?». En Grenoble, la séptima línea se unió a él, y la gente derribó las puertas de la ciudad, presentando pedazos como señal de su lealtad. En mi marcha de Cannes a Grenoble, yo era un aventurero. En Grenoble volví a ser un soberano, dijo Napoleón. El general Miguel Ney, quien había salido de París con la intención de luchar contra Napoleón, dijo después que su deserción se debió a que fue atrapado en medio de tormentas. Dijo que sus hombres apoyaban al emperador con tanta fervor que no podía detener el mar con mis manos. El 20 de marzo Napoleón entró en París, siendo de facto emperador una vez más. El periódico Moniteur escribió que la alegría no se puede describir. Fue una operación audaz y, como parecía en marzo de 1815, magníficamente exitosa. Justo 11 meses antes, los generales de Napoleón lo habían estado abandonando y París se había perdido.
Y que él pudiera regresar tan rápido, con tanta facilidad y tanto alarde, a pesar de que había tomado los esfuerzos de prácticamente toda Europa para derrotarlo apenas un año antes, parecía casi increíble. Por supuesto, no duró. Los diplomáticos en el Congreso de Viena se dieron cuenta de la importancia de la crisis y pudieron resolverla rápidamente por medios diplomáticos, aunque no necesariamente por completo. Afortunadamente, sus asuntos pendientes. Y para el 13 de marzo declararon que Napoleón era un enemigo y perturbador de la tranquilidad del mundo. Y solo 3 meses después, los ejércitos de la Séptima Coalición pondrían fin a uno de los regresos más grandes de la historia. Una derrota tan histórica que incluso hoy en día, si una persona enfrenta una derrota final y aplastante, se dice que, como Napoleón, encontró su Waterloo. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, o como patrocinador en nuestra comunidad en Locals, O como patrocinador en Patreon. Tú puedes También puedes revisar nuestra Genial. tienda de mercancía o reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo. That's really good. You're really, really good. I love you, handsome.